Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a este especial de Navidad de mi canal. Para conmemorar esta ocasión he decidido analizar el capítulo Veranda Santa o El Balcón de Santa de la serie Bluey. Primeramente iniciemos con un corto resumen sobre el capítulo. Veranda Santa nos narra el día previo a Navidad de la familia Heeler, siendo que en esta ocasión están tanto la familia principal de Bluey y sus primas Muffin y Socks, junto con sus respectivos padres. El capítulo inicia con las pequeñas Bluey, Bingo y Muffin revisando los regalos y hablando sobre qué deben comportarse bien, ya que, si es así, Santa les traerá regalos. Para mantener entretenidas a las niñas, Bandit decide jugar con ellas fingiendo ser Santa, mientras que ellas fingen estar dormidas para seguir el juego. Bandit procede a escabullirse y dejar cosas al azar bajo las almohadas de las niñas, las cuales siguen el juego al ser llamadas por Bandit y ellas descubren que les dejó Santa. Al descubrir que le dejaron su cartuchera bajo la almohada de Bluey, Bingo se enfada e intenta quitársela. Pero Bandit amigablemente le explica que solo es por el juego, que no se preocupe. Así que Bingo se disculpa y siguen con el juego. Ahora es el turno de Bluey de ser Santa, así que ella decide asustar a los otros jugadores y les dice que no les dará regalos porque vieron a Santa. Pero luego de que ellos se disculparan por despertarse, les da sus regalos. Al rato, Socks se une al juego y se decide que sea el reno asistente de Bingo que hará de Santa, pero en medio del juego, Socks muerde a Bluey. Al despertarse todos y con Bluey enfadada, Bandit le explica a su hija que comprenda que Socks es demasiado pequeña para entender algunas cosas y por ello la acaba de morder. Así que, con un plan de venganza, Bluey decide ser Santa. Ahora la Bluey Santa les deja regalos a todos, menos a Socks, quien al levantarse descubre que no tiene regalo y termina muy triste, además de que Bluey le dice que por morderle es una niña mala y que por eso Santa no le deja regalos. Y Socks simplemente sale corriendo de la habitación. Bandit y Chili deciden hablar con Bluey e indicarle que lo que hizo estuvo mal y que se disculpe con Socks, junto con explicarle la importante enseñanza de que debe ser más comprensiva y que recibir regalos no es una razón para ser amable con los demás, junto con mostrarle lo triste que está Socks. En ese momento, Bluey entiende las palabras de sus padres y logra tener empatía por el sentir de su pequeña prima. Así Bluey va y le da una disculpa con toda sinceridad a Socks, quien retribuye la disculpa con una lamida de aceptación y justo en donde ella le mordió. El capítulo termina con un último juego de Santa, siendo nuevamente Bandit quien hace de Santa, pero no sospechaba que todo fue una trampa para que toda la familia asustara con un tremendo ataque de almohadas a Bandit. El Balcón de Santa es un capítulo directo con el concepto del mensaje navideño, pero sin dejar la esencia de Bluey, además de ser una excelente forma de coronar y terminar la primera temporada de la serie. Hasta la fecha, Bluey ha tenido 2 capítulos de Navidad y algunos pequeños cortos, y comparándolos, El Balcón de Santa es un capítulo navideño más común a lo que uno se está acostumbrado en las caricaturas, teniendo su claro mensaje para que los niños aprendan del llamado espíritu navideño, compartir, comprender y tener empatía. Pero este capítulo tiene varios detalles que agregar al estilo clásico de tener un capítulo navideño, empezando con este tipo de naturalidad o cierto realismo de mostrar una fiesta navideña entre familias cercana, ya que ver a todos sentados o recostados en el suelo da un cierto ambiente más hogareño. Además de que, aunque no lo parezca, el hecho de que el tío Stripe esté medio dormido en el suelo porque posiblemente esté algo empachado por la cena navideña es algo que he vivido más veces de lo que parece. Sí, gente, yo he sido el tío Stripe. También toda la dinámica del juego me parece algo agradable que hacer para entretener a los niños mientras esperan y tienen toda esa emoción por los regalos de Navidad.
Y claro, la estética y diseño artístico del capítulo es un claro ejemplo del nivel que tiene la serie, que, aunque no sale mucho de lo que ya se ha visto en su primera temporada, destaca un poco más en los momentos clave, como es el caso del manejo de las luces y composición de la escena en que Bluey le pide disculpas a Socks. Ahora vamos a los detalles y curiosidades varios del capítulo. La primera curiosidad es algo que ya mencioné en mi video sobre el capítulo Nadando en Navidad, y es que Brisbane, la localidad australiana donde vive Bluey, están en verano junto con que es una región calurosa. Y por ello el ambiente se nota más colorido y con ausencia de nieve, lo cual es poco común en la mayoría de caricaturas, en especial norteamericanas, ya que suelen destacar mucho la nieve. Si vamos a lo sonoro, este capítulo decidió añadirle más características comunes de un especial de Navidad, al tener versiones de varios villancicos como música de fondo, los cuales no desentonan para nada con el capítulo ni con el mismo estilo musical de la serie. Y un detalle de producción que descubrí fue que el artista de storyboards, Jasmine Moody, menciona que sus storyboards fueron algo más sucios, ya que estaba algo enferma, y no tuvo suficiente tiempo ni energías para dejarlas completamente limpias como suele hacerlas. Esto lo supe por un tweet que ella mismo hizo donde aclaró este detalle y fue recopilado en la wiki de Bluey. Y hablando de dicho tweet, eso fue una contestación a un fan que preguntaba ciertos detalles sobre cómo reconocían en postproducción a cada personaje cuando los storyboards no tienen color. Además de que esa pregunta era una cita a un video de producción que mostró la cuenta oficial de Twitter de Bluey. También, algo que noté de dicho video de producción es que parece ser que en la idea original los adultos en el capítulo tal vez estaban brindando o bebiendo alguna bebida alcohólica para festejar Navidad. Esto lo digo porque en el animatic de producción que mencioné se ve que a un lado de Bandit está una botella de alguna bebida, pero en el capítulo final está cambiada por una taza de chocolate caliente. Eso también indicaría por qué el tío Stripe está recostado en el suelo. Tal vez no estaba somnoliento o empachado por la comida, sino que se había pasado un poco de copas. Y hablando del tío Stripe, se nota que a todos les dio igual que estuviera acostado en el suelo, ya que, además del tremendo salto que dio Muffin sobre su padre y justo golpeando sus partes bajas, también observamos que en la parte en que Bandit y Chili salen de la casa a mostrar a Bluey cómo está Socks, ellos terminan golpeando con la puerta de Stripe. Incluso se escucha el quejido del golpe. Tenía que hablar sobre ello porque me parece otro detalle que también le agrega cierta naturalidad al capítulo y ciertamente me pareció algo muy divertido. Y otra cosilla que personalmente me encanta es que sobre la casa de Bluey vemos que entre los adornos de luces hay unos canguros en vez de renos. Un detallito coqueto para referenciar a que la serie sucede en Australia. Y finalmente tenemos a Long Dog. El perrito largo de este capítulo está justo a la entrada del camino del patio de la casa de los Hiller, justo a un lado del poste de la izquierda de la entrada, y está del mismo color de los arbustos, así que por ello es complicado distinguirlo. Concluyendo este video, puedo decir que este es un maravilloso capítulo para ver en familia en plena Navidad. No es tan identificativo de la misma serie como lo es Nadando en Navidad, y cumple con todos los requisitos para ser una de esas historias cortas navideñas con un bello mensaje y que vale la pena ver en estas fiestas decembrinas. Y aquí termino este análisis. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, comentarios, compartidas, suscripciones y demás cositas bonitas que son un grandioso regalo para mí y mi canal. Además, les invito a apoyarme económicamente con desde $1 tanto como miembros en YouTube o con sus donaciones en Patreon, junto con seguirme en mis varias redes sociales donde hago un montón de contenido extra. Y, por último,
invitarles a quienes desean más contenido sobre Bluey, pasarse por Blueycast Charlas Perrunas, un interesante podcast de fans para fans de Bluey, en la cual estoy participando. Dejaré los links en la descripción. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo que tengan una fantástica Navidad y un sumamente próspero año nuevo. ¡Nos vemos!